Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Praise God. Bienvenidos a La Voz de Berea, hermanos, un programa expositorio de la palabra de Dios. Soy el pastor Jesse Pando de Templo Berea. Vive aquí en el área de Odessa, Maryland, anda buscando una iglesia. Aquí estamos con brazos abiertos, puertas abiertas. Somos una iglesia que predicamos sana doctrina, hermanos, el mensaje de la cruz. Amén. No estamos predicando emocionalismo, no predicamos confesión positiva, no predicamos filosofías, no predicamos psicologías. Simplemente la exposición de la palabra de Dios, hermanos. Predicamos el evangelio completo de la palabra de Dios. Amén. No porciones. Amén, porque creemos que este es el fundamento para la iglesia, para crear cristianos bien permanentes y sólidos en la palabra de Dios. No que sean niños fluctuantes llevados doquiera por cada viento de doctrina que entra. Amén. En estos últimos tiempos de apostasía, hermanos, tenemos un crisis en la iglesia moderna. La iglesia no quiere verdad, no quiere compromiso con Dios. La iglesia moderna quiere promesas, quiere iglesias que le estén profetizando puras cosas bonitas, puros mensajes de la filosofía positiva. Y como han dicho algunos siervos, de que yo les estoy de acuerdo con ellos, como Jim Swaggart, lo ha dicho varias personas, lo ha dicho Gary Lee, y yo sé que a mucha gente le suena mal y duro, pero es cierto, hermanos. Vivimos tiempos peligrosos donde hay una gran apostasía en la iglesia, donde yo estoy persuadido, como estos hermanos que le acabo de mencionar, que del 80 al 90% de la gente de las iglesias no conoce a Dios. No ha nacido nuevo y no conocen a Dios. Cuando una persona empieza con pretextos para no servir a Dios, hermano, es evidente que esa persona anda mal. Cuando una persona usa frases como, nadie sabe quién se salve hasta el final, esa persona, a mí luego me da luego sé yo que esa persona no está bien convertida o no está convertida. Una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, una persona que ha nacido de nuevo, hermano, está consciente de quién es, cuál es nuestra posición delante de Dios como hijo de Dios. Y ni Satanás ni nadie se las puede quitar. Porque no dice la Escritura en Juan 1:12, y a todos los que le aceptaron, les dio él potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice así, así dice. Pero no dice de esta manera. Mas a todos los que le recibieron, puede hacer que un día sean hijos de Dios. ¿Verdad que no dice eso? En Juan 1:12, no, dice, más a todos aquellos que le recibieron, les dio él potestad de ser llamados hijos de Dios. La gente cuando me dice a mí, nadie sabe quién es salvo y quién no. Esa persona no conoce el evangelio, hermano. Hay muchas personas que conocen mucha Biblia de memoria. Pero ¿sabe por qué no conocen? Porque dedican más tiempo a trabajar, a los pasatiempos, a las fiestas, y no estudian la palabra de Dios. Por eso es que les entran todas estas ideas locas. Por eso es que hay mucha apostasía en la iglesia. Porque no hay quien predique sana doctrina. No hay quien predique la verdad como es. Y hay mucha gente que va a las iglesias, hermano, participan en todos sus programas, en las danzas de sus banderas, en las liberaciones, practican allá en los yogas cristianos, porque ahora hay yoga cristiano, sí, hay yoga cristiano. Hacen dramitas con yoga, hermano, haciendo los símbolos del yoga y para acá y para allá. Bajando los astros, los poderes cósmicos de las estrellas. Yo lo he visto en las iglesias, hermano. Mucha filosofía de la mente, mucha psicología en los mensajes modernos. Por eso mucha de la gente que está en las iglesias, hermanos, no ha nacido nuevo, no se ha convertido. Quítese de Facebook si no le gusta, pero es la verdad. Porque yo sé que le escala que uno le diga esto, pero es la verdad, hermanos. Usted y mucha de la gente que me están mirando ahorita y me están escuchando, no conocen a Dios verdaderamente. Entonces llega la muerte, llega el crisis, llega el problema y no saben cómo responder. ¿Por qué? Al último se enojan con Dios, le echan la culpa a Dios, critican al pastor, critican a Raimundo y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Permitiendo todo tipo de mensajes detrás de los púlpitos. Disques que apóstoles y profetas, hermano. Mira, hermano, le voy a decir una convicción que yo tengo personal. Cuando a mí me viene un payaso y me dice que es profeta, así lo miro como payaso. Cuando a mí me viene un payaso y me dice que es apóstol, así lo miro como un payaso, apóstol. Ya no hay siervos.
Ya no hay siervos humildes. Ahora hay puros apóstoles y profetas, puros ungidos de Jehová. Y ellos tienen la más nueva revelación del cielo. Allá va la gente corriendo a buscarlos. Allá va la gente tras ellos a buscarlos, hermanos. ¿Qué buscan, hermano, en ellos? ¿Qué quieren escuchar de ellos? Como pastores les decimos constantemente que busquen a Dios, que oren, que sirvan a Dios, que se metan con Dios. Y viene uno de estos falsos. Hija mía, que me busques, dice el Señor. Ay, empiezan allá. Dios me habló, hermano, qué bonito, Dios me habló. Y el pastor tiene 20, 30 años desgarnatándose, diciéndole, busque a Dios. Y vino uno de estos falsos y le dice cualquier mentira y usted le habló Dios. Tenemos que dejar esas platiquitas a un lado, hermano. Esas ideas nuevas que están entrando en la gente, que todo quieren por profecía. Todos quieren mensajes proféticos. Oh, sí, pero eso sí, pues, mensajes proféticos que se alineen con su vida. Señor, aquí está mi plan, Señor. Señor, estos son mis planes, mis visiones, mis sueños, Señor. Aquí los pongan en tu altar. Hónralos en lugar de venir al altar y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Porque eso es lo que se le está enseñando a la iglesia, hermano. Por eso este programa de expositorio de la palabra de Dios es uno de los programas de los más importantes que pueda haber en cualquier televisión, radio o programa. Porque es la exposición, la enseñanza expositoria de la palabra de Dios, hermanos, que va criando cristianos fuertes, firmes en la fe, establecidos sobre la fe. Porque si usted no es un tipo de cristiano que se pone firme sobre la palabra de Dios, a usted se lo lleva cualquier viento de doctrina. A usted cualquier visión que tiene un hombre, ahí se la cree. Cualquier sueño que le cuentan, se lo cree. Y se traga todo lo que le dicen porque usted cree que son de Dios. Hay una manera de crecer en Dios, estudiando su palabra. Y la manera que se tiene que enseñar la palabra de Dios es expositoriamente. Yo no estoy de acuerdo con esos pastores que leen un versículo 2 y gritan por 2, 3 horas y al final no dicen nada. Al último más tiene el mundo, toda la gente ahí gritando, brincando, llorando, despeinándose ahí en el altar, dando sus dancitas kundalinis, ahí, y se van para la casa y sus vidas nunca cambian, hermano. Sus vidas siguen siendo las mismas. Pues el propósito de enseñar la palabra de Dios es para que vaya creciendo en nosotros. Antes de entrar al Hebreos 4, voy a leer Efesios 4. Antes de entrar vamos ya en el capítulo 5, perdón, de Hebreos. Pero antes de entrar al capítulo 5 de Hebreos, quiero leerle a usted ahí en Efesios 4, ¿ok? Para que entienda usted cuál es el propósito del pastor, del evangelista, del maestro. ¿Cuál es el propósito? Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Efesios 4. Es que esta Biblia no te he puesto a leer la mano. Esta la uso aquí nomás. Efesios 4. Amén. Aquí está. Pero déjame leer un versículo para atrás. Le voy a enseñar a usted el propósito bíblicamente para qué estamos los pastores. No para hacer a la gente rica, no para dar seminarios de riqueza, no para estar teniendo tanta conferencia de mujeres, tanta conferencia de hombres, conferencia de jóvenes, conferencia de varones. Oye, la iglesia se la quiere pasar en puras conferencias. Si se la pasaran leyendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, serían cristianos más maduros, hermanos. Y no fueran llevados por todo viento de doctrina que entra a la iglesia, hermanos. Cada viento de doctrina que entra lleva a la iglesia tras ellos. Ahora andan que limpiando los aires con banderas, reprendiendo demonios con banderas. ¿Qué tontería, hermano, la iglesia? En lugar de meterse a indagar sobre la palabra de Dios y aprender la verdad, que lo lleva a la vida eterna y produce fe, hacen todo lo contrario. Aquí está el propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy en esta mañana en este programa? Y en Templo Berea y en la hora beriana. Yo, pues, preso en el Señor, Pablo, hablando aquí, hermano. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, solícitos a agradar a la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, así como también sois llamados una misma esperanza en vuestra vocación. Amén. Y voy a leer voy a adelantarme un poquito más porque aquí
Ok, me adelanté mucho, hermanos. Vamos a irnos acá. Vamos a irnos acá hasta el 11 porque es mucho esto lo que voy a leer aquí. El 11 dice, y Él mismo, el Señor Jesucristo, hermanos, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Por qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que no seamos niños fluctuantes, llevados doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas engañosas del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza sobre Cristo. ¿Para qué son los pastores, hermanos? La oficina de profeta y la oficina de apóstol, en cuanto a jerarquía, ya no existen. Son eliminados en cuanto a jerarquía. Y el problema es que estos modernos apóstoles, estos profetas modernos y apóstoles modernos, están trayéndole a la iglesia doctrina de demonios que ellos han adoptado de las ciencias de la mente, de la filosofía positiva, y le han metido mucha psicología a los mensajes y están engañando a la iglesia. Por eso le digo que en cuanto a jerarquía, la oficina de profeta y apóstol ya no existen en cuanto a jerarquía. No porque alguien tiene el don de profecía, quiere decir que ya es profeta, hermano. El don de profecía es una cosa. Y estos supuestos apóstoles y profetas están empleando las artimañas del enemigo, las filosofías de este mundo, las psicologías de este mundo, las ciencias de la mente, como la cuarta dimensión de Pao Yong-Gi Cho que enseña Pao Yong-Gi Cho, o lo que enseñó Robert Schuller, como le estoy enseñando en la hora beriana. Escuche la hora beriana, le estoy enseñando todo esto en la hora beriana de 12 a las 12:30. Sale a las 7 de la mañana, a las 12:30 y a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde. Y estoy hablando precisamente de la seducción del cristianismo. Yo le invito a que me escuche, hermano, porque yo le estoy dando a usted la información de dónde vino esta basura y cómo se metió a la iglesia. Pero el propósito del pastor, del maestro, del evangelista, es instruir a la iglesia para que vayan creciendo en Dios, para que vayan creciendo en la fe. ¿Para qué? Para que no sean confundidos con todo viento de doctrina que entra. ¿Y qué es lo que hace eso, hermano? El estudio expositorio de la palabra de Dios como el que estamos dando en este programa. Y yo siempre predico y enseño expositoriamente. No me gusta a mí estar jugando con la palabra de Dios para sacar un significado que no dice. Amén. Entonces estamos estudiando aquí, hermanos, en el capítulo 5, de Hebreos. Vamos a estar estudiando un poco de Melquisedec. Capítulo 5. Dice el versículo 1. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios toca, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes, extraviados, puesto que Él también es rodeado de debilidad. Y por causa de ella, debe como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, nos está haciendo un paralelo, porque acuérdense que nos hizo un paralelo entre Cristo y los ángeles. Amén. Sí. En los previos capítulos, si usted ha estado conmigo, hizo un paralelo entre Moisés y Jesucristo, entre los ángeles y Jesucristo. Y ahora aquí Pablo está haciendo un paralelo, hermano, entre Melquisedec y Jesucristo. Amén. Y dice aquí que él, lo que hacía el sacerdote, no como la iglesia católica que tiene sacerdotes, esos sacerdotes están ahí diokis, engañando a la gente católica. Ya no hay necesidad de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Jesucristo fue el último sumo sacerdote que existió. Y aquí es lo que está Pablo explicándonos, que los sumos sacerdotes levíticos de la Biblia, no estos católicos, tenían que ofrecer sacrificios por la gente y interceder por la gente por medio de sacrificios, pero no olvidando una cosa,
que él tenía que ofrecer sacrificio por él mismo. ¿Por qué? Porque eran pecadores igual que nosotros. Nada más que tenían esa posición de sumo sacerdote para interceder por el pueblo con sacrificios ante Dios, lo que le demandaba la ley. Pero ya una vez que estamos en Cristo, Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque dice aquí que ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Pero dice el 4, ni nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. Nota, bajo la antigua ley, los únicos quienes podían ofrecer sacrificios eran los sacerdotes, quienes fueron hijos de Aarón, y cuyo orden fue ordenado por Dios y no por el hombre. ¿Se fija? Porque Dios los puso ahí. Dios no puso a los sacerdotes de la Iglesia Católica, hermanos. No hay tal posición ya de sacerdote ante Dios. Cuando Cristo murió, alguien me dijo por ahí, es que el sacerdote en la Iglesia Católica es igual que el pastor. No, señor. El sacerdote ofrece los sacramentos que estableció Roma en sus tradiciones. Y el pastor está aquí, estamos aquí para instruir a la iglesia en el Evangelio, en el nuevo pacto, explicarles qué era el pacto abrámico. Y les explicamos qué era el pacto abrámico, el pacto de la ley, y cómo se cumple en Cristo. Eso no es lo que hacen los sacerdotes católicos. Ellos ofrecen los sacramentos, mayormente el sacramento de sacramentos, el sol que adoran, que ellos llaman la Eucaristía, redonda, que le ponen ahí en el sagrario, creo que le llaman, y es forma de sol. Y cuando llevan esa cosa por la iglesia, ahí la van adorando la gente. Y cuando van y levantan ahí las hostias de ahí, se adoran ante esa imagen del sol. No confunda. Pastor con sacerdote no es lo mismo. Amén. No es lo mismo. Dice, así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Nota, declara el hecho de que no era ninguna ambición personal de parte del Mesías, que resultó que él se hizo sumo sacerdote, sino que el hecho de que Dios lo llamó a esta posición. Amén. ¿Quién ordenó los sacerdotes levíticos, hermanos? Dios. ¿Quién ordenó a Jesucristo como sumo sacerdote? Dios. Más el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Nota, el sacerdocio de Cristo fue planeado por Dios a partir del principio mismo, que significa que la encarnación era absolutamente necesaria. Vamos a ver al 6. Como también dice en otro lugar, en el Salmo 110, tú eres sacerdote eternamente. Ok, ahí está. Según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era un sacerdote ordenado, hermanos, eternamente. Era un sacerdote ordenado por un tiempo. Porque todos los sacerdotes levíticos murieron uno después de otro. Y tenían que continuamente estar llenando esa posición porque no duraban más de 100 años los sacerdotes. Amén. Pero el único que fue puesto en el orden del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, era Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a estar leyendo. Porque aunque Cristo iba a morir en la cruz de Calvario, Él iba a resucitar. Entonces, Él iba a permanecer sumo sacerdote eternamente. Es lo que dice aquí. Y Él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El sacerdocio de Cristo, planeado por Dios a partir del principio mismo, que significa la encarnación absolutamente necesaria. Como también dice otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que la podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente, Nota, el cuadro en la palabra temor es el de tomarla en cautela, manejarla con cuidado y respeto. Es Cristo que tomó todo en cuenta, no solo su propio deseo, sino la voluntad del Padre. Ahí está la cosa.
que Cristo no vino a este mundo, hermano, nada más a establecer una religión ni a levantar rituales o ceremonias. Cristo vino a este mundo a morir en la cruz de Calvario como la expiación por nuestros pecados, para tomar la posición de Melquisedec de interceder ante Dios por los hombres. Pero la diferencia es que Cristo lo hizo una sola vez y lo hizo eternamente. Porque Él es el único que pudo morir y resucitar. Por eso Él es ordenado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec eternamente. No se podía decir de esto de que Melquisedec, ni de Sadoc, ni ningún otro sacerdote, hermano, levítico o arónico, se podía decir que era eternamente sacerdote. Solamente Cristo. Así es de que el sacerdote en el Antiguo Testamento, el sacerdote, hermano Noé, Dios le bendiga, hermana Manuela García, Dios le bendiga, hermana María Isabel Navarrete, Dios me la bendiga. Y tenemos que entender la posición de Cristo, hermano. Cristo siempre ha existido, hermano. Jesucristo es eternamente Dios. Amén. Cristo ya existía antes de que el mundo fuera fundado. Cristo dijo en su oración, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera fundado. Entonces, ¿por qué es importante que usted y yo entendamos esto, hermano? Y lo entendamos en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuál es nuestra posición delante de Dios, hermanos. Yo le animo a que se entregue a Cristo, hermano, de verdad. Porque le digo, hay mucha gente en las iglesias que no están convertidas, hermano, pero hay promesas de Dios. Ningún hijo de Dios, ninguna persona cristiana, hermano, puede estar inestable en el Dios. Amén. ¿Quién está llamando? No, es llamadas de locas que hablan para venderle unas cosas, hermano. Pero allá están en el teléfono. Ay, ay, ay. Amén. Dios. Como molestan, hermano. Es que la cosa es que bloqueo sus números y me siguen llamando de otro, hermano. Ay, ay, ay. Me interrumpieron. Bueno. Y es importante entender eso porque, hermanos, Cristo no murió por Él. Cristo no murió para establecer religión, filosofía cristiana, hermano. Cristo murió como sumo sacerdote ante Dios para que usted y yo tuviéramos la posición de hijo de Dios y comunión con Dios, relación con Dios, una posición como hijo de Dios como la que tenía Adán y Eva antes de la caída, hermano. Por eso es importante volver a Cristo, venir a Cristo de todo corazón, pero servirle de todo corazón, hermano. No esté sirviendo a Dios de mentiritas por fuera, como muchos cristianos hoy en día, hermano. Sirven a Dios nomás de compromiso. ¿Por el qué dirán? Porque si estamos haciendo eso, no hemos entendido el Evangelio. Por eso es que las iglesias están vacías, la gente no quiere servir a Dios fielmente. Y les tienen que tener entretenimiento para que van a la iglesia, si no, no van. No puede haber nada más hermoso, hermanos. Nada más hermoso y valioso que lo que estamos haciendo en esta mañana. El estudio expositorio de la palabra de Dios. Esa es vida a nosotros, hermanos. La palabra de Dios es vida. Eso produce fe, produce vida en nosotros. Produce un fundamento sólido en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, en conociendo y reconociendo por qué somos hijos de Dios. Por el sacrificio expiatorio de Cristo, como sumo sacerdote delante de Dios. Y vamos a estar leyendo más cosas bonitas de esto, hermanos, porque este sumo sacerdote Jesucristo no entró al templo físico. Él entró al templo de Dios en la presencia de Dios. Ofreció su sangre, su vida por nosotros. Y por eso es que tenemos aceptación delante de Dios. No por nosotros, no por nuestros méritos, por nuestro buen testimonio. Nada de eso. Fue un acto de gracia, de misericordia de parte de Dios para que obtengamos vida eterna, hermanos. Tomemos ventaja y provecho, hermano, de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora tenemos un sumo sacerdote a la diestra del Padre de día y de noche, intercediendo por nosotros. Amén. Estamos al cuidado de Él, hermano. No hay nada que le va a pasar a usted ni a mí. No hay nada que viene a su vida o a mi vida, sea la muerte, sea lo que sea, hermano, que Dios no está consciente. O usted y yo, si estamos bien posicionados en Cristo como hijos de Dios y andamos en su voluntad, nos vamos a ir de esta vida cuando a Dios le plazca, no cuando el diablo quiera o como a Él le plazca.
Y lo glorioso es que cuando ya nos vamos de esta vida, nos vamos a su presencia, hermanos. Mi espíritu y mi alma se va a su presencia a esperar que este estuche de zoquete o de tierra sea levantado, hermano. Por eso, vaya a la iglesia, hermano, sirva a Dios, sea fiel a Dios, hermanos. No ande en el mundo, hermano, no ande en las cosas del mundo, no ande allá perdiendo su tiempo en el mundo, hermano. ¿Qué gana? ¿Por qué anda haciendo eso? Le digo porque hay muchos cristianos que son mundanos, se llaman cristianos, pero son mundanos, hermano. Platico con gente que se crearon en la iglesia, creen en Dios, pero no se afirman en Dios. No se afirman en Dios, ¿por qué? Porque no quieren someterse a Dios. Sigamos leyendo, hermano. El cual en los días de su carne, ofreciendo luego, ok, ya leímos eso, el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aún aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que obedecen. Ay, ay, ay. Yo en mis predicaciones, en mis enseñanzas, no importa cuál sea, hermano, siempre predico, siempre enseño que las promesas de Dios son, ¿qué? Condicionales. Y siendo hijo, dice que aprendió obediencia por lo que él padeció. No es decir soy cristiano, hermano. No es decir creo en Dios. No es decir yo le amo, es vivirlo. Es hacerlo. Es andar en obediencia. No diga usted que ama a Dios si no lo obedece. No diga usted que es hijo de Dios si no vive para Él. Porque aquí dice claramente, fue obediente a la muerte y consumado. Vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Se fija? No es nomás decir creo. Es andar en obediencia. Ríndase al Señor. Sométase a Dios. Ya deje de vivir en pecado. Ya deje de andar siguiendo las cosas de este mundo y ríndase a Dios para que pueda tener la vida eterna y ser salvo eternamente. Vamos a leer las notas. Aún aprendió obediencia. No significa que él tuvo que aprender a obedecer, ya que significaría que él había pecado. Significa que él, Jesucristo, activamente buscaba el camino a la obediencia y luego andaba en eso definitivamente. Y consumado se refiere a ser traído al objetivo determinado por Dios. Lo que tuvo que ser así él había de ser el sacrificio perfecto. Sino vino a ser causa de vida eterna. Causa de vida eterna. Declara una salvación perfecta. Porque Él era y es el Redentor perfecto. Porque Él era el sacrificio perfecto. A todos los que le obedecen. Ahí está la clave, hermano. Ok, no se trata nada más de creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Aquí dice el apóstol Pablo a los hebreos, Él vino a traernos vida eterna. Y esta muerte de Cristo y su obediencia en la cruz causó la vida eterna para nosotros. Pero a todos los que obedecemos, a todos los que le obedecemos, ahí está el what's the matter, dijo alguien por ahí. Le obedecemos cuando exhibimos fe en la cruz, que luego le da la libertad de acción al Espíritu Santo para obrar. Esta verdad le fue dada a Pablo en Romanos 6:3. ¿Se fija, hermano? Mientras que el hombre y la mujer no se rindan a Cristo totalmente, hermano. Le digo, 80-90% de la gente en las iglesias van, saben la rutina, unos cantan, unos enseñan, unos son diáconos, pero no han entendido la importancia de andar en obediencia a Dios. ¿Se fija? Me gusta lo que dice aquí qué más esta gente. Le voy a hablar ese número y si me contestan les voy a dar una regañada mañana, hermanos. Casi nunca me contestan puros indios. Discúlpeme la interrupción. Ay, ay, ay. Y yo, aferrados a estar molestándome. Amén. Me están robando el pensamiento, hermano, lo que quiero estar enseñando aquí. A la obediencia cuando exhibimos fe en la cruz, luego la libertad de acción Espíritu Santo para obrar. Ahí está, hermano. Mientras que una persona no se rinda a Cristo de verdad, no de labios, no que pasó al frente para que lo miraran orar.
Porque hay mucha gente que juega la partecita de cristiano, pero no son hijos de Dios, hermano, no han nacido nuevo. Les gusta, se emocionan cuando van a la iglesia, pero no andan en obediencia a Dios, no están rendidos a Dios. Y si nosotros no venimos a la obediencia, hermano, porque mire, Abraham fue un hombre de fe, ¿sí o no? Abraham es reconocido como el padre de la fe. Pero ¿qué es lo que confirmó que la fe de Abraham era genuina, hermanos? ¿Qué era? Su obediencia. Lo mismo en José, lo mismo en Job, los jóvenes hebreos. Y en cualquier hombre de fe que usted lea de él en la Biblia, usted va a ver obediencia en ellos. Y ahí está el secreto. No nomás decir creo en Dios, sino un rendimiento absoluto a Dios, totalmente, donde nuestro deseo realmente es hacer la voluntad de Dios. Y por eso hay muchos cristianos que están muertos, hermano, apartados de Dios, porque yo cuestiono si mucha de esta gente se ha convertido, hermano. Porque de la nada dejan los caminos de Dios, de la nada dejan las cosas de Dios. Andan en la carne viviendo como les da la gana. Hoy los mira en el mundo, allá los mira bailando, los mira allá practicando cosas que el mundo hace, pero creen en Dios. Van al cine, ven películas que a Dios no agradan, que blasfeman, basadas en mitologías demoníacas, de demonios, pero ahí están los cristianos. Es necesario entender la importancia, hermano, porque si usted dice que es cristiano, hijo de Dios, pero usted no anda en obediencia a Dios, usted está negando la fe. Está negando lo que usted dice que es. Ah, hermano, pues es que no soy perfecto. ¿Y quién dijo que éramos perfectos? ¿Quién dijo que somos perfectos? No es lo mismo de ser perfecto a ser obediente, ¿ok? No malentienda. Es más, cuando vamos a la palabra perfecto, como lo usa el apóstol Pablo, habla de ser completos en él, de estar completos en él. No habla de perfección como el que queremos nosotros, que no tiene errores, que no tiene fallas. No, está hablando de estar completos en Cristo. Amén. Y por eso, hermanos, no se pierda la vida eterna. No se pierda lo de Dios por pretender que es cristiano. Porque Dios no va a pretender que su nombre está en el libro de la vida, ¿ok? Dios no va a pretender que usted se arrepintió. Dios no va a pretender que usted un día se entregó a Él. No, si usted se entregó a Él, Dios conoce su corazón y el mío. Dios conoce nuestros corazones. Y si nos llamamos hijos de Dios, hay que llevar el fruto. ¿Cuál fruto? La obediencia. Porque si yo digo que soy hijo de Dios, no ando en obediencia a la palabra de Dios, estoy negando lo que estoy diciendo. Amén. Vamos a seguir leyendo porque si no me van a enojar. Nombrado de Dios sumo sacerdote. El título es conferido en él por Dios el Padre. Según el orden de Melquisedec. Vamos a leer aquí las notas. Cristo no debía ser un gran sumo sacerdote solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Para que sea así, su sacerdocio tendría que depender en otra cosa que no fuera el orden levítico. Santo, amén. ¿Entendemos eso, hermanos? Al estar conforme al orden de Melquisedec, satisfizo, dice aquí. Satisfizo o satisfació. O hizo satisfecha ambas demandas. Porque Melquisedec precedió a Israel como pueblo. Ajá. Y eso es bien importante entender esto, hermanos. Sumo sacerdote Cristo según el orden de Melquisedec y no levítico. ¿Por qué? Aquí lo explicó Jim Swagger bien claro. Para poder ser sumo sacerdote no nomás de los judíos, de todo el mundo. Amén. Porque Dios le hizo la promesa a Abraham que él iba a ser el padre de muchas naciones. ¿Por qué? Por la fe. La fe puesta en Jesucristo, hermano. El objeto de nuestra fe tiene que ser Cristo. Si no, estamos siguiendo un evangelio falso. Si el objeto de su fe no es Jesucristo, su obra redentora en la cruz de Calvario, usted está siguiendo un evangelio equivocado. Si el objeto de su fe es la filosofía positiva, la confesión positiva, fe en la fe, las ciencias psicomáticas, las ciencias de la mente, la ciencia cristiana, la religión, el dogmatismo, ceremonias exteriores, usted no ha creído el evangelio como tiene que creer, como debe creerlo. Debemos creer en Jesucristo, poner nuestra fe en Él, que Él como sumo sacerdote fue el máximo sacrificio delante de Dios para aceptar a gentiles como judíos a ser hijos de Dios, a tener la promesa de la vida eterna. Amén. Sigamos leyendo aquí, hermanos, del cual tenemos mucho que decir.
se refiere a Cristo. Y dificultoso de declarar, por cuanto sois bastante torpes para oír. Ay, ay, ay. Era poco directo Pablo para hablar, hermanos. Vamos a leer la nota. Del cual tenemos mucho que decir, se refiere a Cristo. Y dificultoso de declarar. Su dificultad estaba en la adaptación de la interpretación de la capacidad de sus lectores. Por cuanto sois bastante torpes para oír. Los cristianos judíos fueron lentos y torpes en cuanto al entendimiento de la enseñanza de la verdad del Nuevo Testamento. Se les hizo difícil, hermano. Los judaizantes, hermanos, los judíos, cuando Cristo llegó, no podían entender lo que decía el pacto abrahámico, hermano. No podían entender ni lo que la misma ley decía tocante a Cristo. Que cuando Cristo viniera y se manifestara al mundo, al hombre, que Él iba a ser el que iba a redimir al hombre con su sangre, dando su propia vida, hermano. Y ellos no pudieron entender eso como el día de hoy, muchos no lo entienden. Hasta el día de hoy, este día 29 de agosto de 1921, hay todavía gente que quiere guardar los sábados para justificarse. Hay otros que ponen el énfasis del bautismo en el agua, en una ceremonia exterior. Hay otros que lo ponen en prohibir comidas, otros en el vestuario. Ya traen a las mujeres vistiéndose como musulmanas, como musulmanes, muy santas ellas. Porque no entienden ellos que no son cosas exteriores que nos justifican delante de Dios, hermano. Es nuestra fe puesta en Jesucristo, el sumo sacerdote de Dios, que derramó su sangre para darnos vida eterna y justificarnos, no por el vestuario. Tampoco vamos a andar desnudos. Tampoco van a andar las mujeres enseñando medio pecho y medio cuerpo. La mujer de Dios se tiene que vestir con modestia, honradamente delante de Dios. Y el hombre también. Amén. Tan sencillo así. Dejémonos de cuentos. Porque no es por tradiciones, no es por costumbres. Son ceremonias de hombres, dogmas de hombres que justifica al hombre delante de Dios. Es lo que ya Dios había planeado. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Las obras no nos pueden salvar, los buenos testimonios no nos salvan. Las ceremonias no salvan, porque si usted cree que su testimonio lo salva, que la ceremonia aún del bautismo lo salva, usted está equivocado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entienda eso. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿De cuál sangre? De la sangre de Cristo. Amén. Por eso tenemos que entender por qué Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los judíos no entendían, hermanos. Ellos querían justificarse delante de Dios diciendo que conocían a Abraham, diciendo que conocían a Moisés, pero no conocían a Dios. Y cuando llega Jesucristo lo rechazaron. ¿Por qué? Porque habían hecho de la palabra de Dios lo que ellos querían. Y nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que dejar la palabra de Dios como está escrita, hermano. Hay salvación en Cristo Jesús. Tenemos que creer en Él y andar en obediencia. ¿Ok? Porque la fe y la obediencia van de par en par. Si hay obediencia, es que hay fe. Y si no hay obediencia, es que le falta fe a la gente. Amén. Tenemos promesa de vida eterna, hermanos. Cristo pagó un precio alto por nosotros para darnos vida eterna y hay que tomar provecho de todo esto. No andar con cuentos. Sigamos leyendo el 12. Porque debiendo ya ser maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver de ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Corresponde al Antiguo Testamento y lo que realmente significaba en el lugar de la forma en que fue tomado erróneamente por estos judíos cristianos. ¿Se fija? Querían tener fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz de Calvario, pero querían seguir las ceremonias. Querían creer en Cristo, que murió en la cruz, derramó su sangre, pero guardar el día sábado. Prohibir comidas. Lo cual Pablo nos explica bien claramente en Colosenses capítulo 2, en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 10, todo el libro de Gálatas. Pablo nos explica la importancia de tener fe en Jesucristo, no en ceremonias. Y ese es el problema de los fariseos, que fueron cegados porque no habían aprendido ellos que la ley del pacto abrahámico y el pacto de la ley eran provisionales y temporales. Me refiero a la ley ceremonial,
La ley moral siempre va a ser, siempre va a existir, porque es la naturaleza de Dios. Él es 3 veces santo y Él demanda santidad de nosotros, santidad física. Quiere decir, no fornicaciones, no estar teniendo relaciones fuera del matrimonio, no estar practicando cosas que a Dios no agradan con nuestro cuerpo físico, no andar tatuándose. Porque hoy día muchos cristianos se tatúan, hermano, y esos eran sacrificios que hacían los paganos a sus dioses paganos. Se rasguñaban el cuerpo. ¿Y qué es un tatuaje? Es un rasguño. Se rasguñan, pero trae pintura y pinta. Pero son rasguños, son rituales satánicos. Y usted tiene a muchos cristianos tatuándose, hermanos. Arrepiéntase. Y no se ande tatuando si usted es hijo de Dios. Porque si usted es templo del Espíritu Santo, no debe estar tatuándose. Por eso le digo, el 80-90% de muchos cristianos no conocen a Dios. Nomás conocen letra, conocen versos, pero no tienen comunión con Dios. Yo sé que no le gusta esto, pero es la verdad. Sigamos leyendo aquí, hermano. Habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no manjar sólido. Les faltaba madurez. Que cualquiera que participa de la leche, déjeme leer la nota. No se refiere a alguien que acaba de salvarse, sino más bien a aquellos que ya han sido salvos desde hace tiempo y debían haber avanzado en la palabra del Señor. No, escritura. Es incapacitado para la palabra de justicia. Nota, se refiere a los beneficios de la cruz, lo cual derriba la justicia. Dice que es incapacitado para la palabra de la justicia. O sea, no han entendido, hermano. Por eso esta gente que hoy día guarda el sábado, no comen carne marrano, ponen la salvación en ceremonias. Hay mucha gente que pone demasiado énfasis, hermano, en el bautismo en agua. Hay muchas sectas por ahí que ponen el énfasis de la salvación en el bautismo en agua. Ahora, la Escritura dice que el bautismo es bíblico, claro que sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no es en sí el bautismo el que salva. Entienda el simbolismo del bautismo, y es lo que dice Pablo aquí. Ustedes quieren seguir ceremonias exteriores. Ustedes quieren guardar ceremonias. Ustedes quieren guardar días sábados, prohibir comidas, no entendiendo que esas cosas eran elementarias y deben creer y crecer para que sean y aprendan a administrar la justicia correctamente. Es incapacidad para la palabra de Dios de la justicia. No entienden que es justificación delante de Dios. Por eso muchos ponen el énfasis en ceremonias. Y hermanos, el bautismo en agua es una ceremonia exterior, hermano, que no salva a nadie. Usted se puede bautizar todas las veces que usted quiera y en el nombre que usted quiera. Pero si usted no se arrepiente y nace de nuevo, usted no es hijo de Dios. ¿Me entiende? Simón el mago se bautizó. ¿Se acuerdan el mago aquí en el capítulo 8 de Hebreos? ¿Se acuerdan que se había bautizado y había creído, pero al último quería comprar el poder del Espíritu Santo? Y lo reprendió Pedro. Perezcas tú y tu dinero. Arrepiéntete a ver si te son perdonados tus pecados, le dijo. Tus maldades, las intenciones malas de tu corazón. Y por eso hay mucha gente hoy en día peleando y argumentando el bautismo. Peleándose y argumentando siempre el bautismo en agua. Y pelean el bautismo en agua como si eso fuera lo máximo que pasó en su vida. Porque no han entendido cuál es la justicia verdadera delante de Dios. El bautismo, bíblicamente, el bautismo es simbolismo. ¿Simbolismo de qué? De que cuando entramos a las aguas bautismales, morimos con Cristo. Y cuando salimos de las aguas bautismales, resucitamos con Cristo. ¿Qué significa esto? Lo que muchos de ustedes que pelean tanto el bautismo no entienden. Que esto se trata, hermanos, de andar en obediencia a Dios. De tener comunión con Dios, no de ceremonias. Por eso le digo, hay gente que pone el énfasis de la justicia en cosas que la Biblia no enseña. Hay otros que la ponen en la Santa Cena, tampoco. Es una ordenanza bíblica, sí, pero lo que nos salva a nosotros no es la Santa Cena, sino lo que significa la Santa Cena. ¿Y qué significa el pan y el jugo, hermano? Estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Cuando comemos el pan, estamos recordando su cuerpo que fue destrozado por nosotros. Cuando tomamos el jugo, estamos representando, recordando su sangre que fue derramada por nosotros. Son ordenanzas. Pero usted puede tomar la Santa Cena todos los días, pero si usted no se arrepiente y nace de nuevo, usted no se va a ir al cielo. Hay que andar en obediencia. Estas son cosas que la gente nunca entiende y no comprende, hermano. Mire,
Ya tengo años en el Evangelio, hermano, y yo tengo años, ya no alego con ellos, pero antes los de la United, los Life Unlimited, los de United, los Life Challenge, los de Pastor Pew acá por la 17, First United Pentecostal, la UPC, se mantenían argumentando conmigo, mandándome al infierno, que yo soy un hijo del diablo, yo soy un hijo de la ramera, que yo soy un trinitario. Ahí viene el trinitario, háganse un lado. Ay, que el trinitario para acá, el trinitario viene y el trinitario va, porque es hijo del diablo. Llegó hasta un punto donde me metieron a un culto en una iglesia. Yo fui por respeto a un amigo mío que era ex drogadicto y se entregó a Cristo, empezó a ir a Life Challenge cuando estaban aquí por la 10. Y yo fui con mi amigo ahí a esa iglesia, y James Barnes, un afroamericano que predicaba ahí antes, James Barnes, se atrevió a decir en el púlpito que él sentía cuando entraban las cascabeles a la iglesia, las serpientes, toleando la colita de las cascabeles, refiriéndose a mí, porque yo era de las asambleas de Dios, Ellos nos llaman trinitarios. Y para ellos los trinitarios son hijos del diablo. Argumentando ¿qué? Cosas elementarias, ceremonias exteriores. Poniéndole el énfasis de la salvación en el bautismo en agua. El énfasis de la salvación, mi hermano, mi hermana, están en el sacrificio de Cristo, y es lo que estamos viendo aquí. El sumo sacerdote, ¿por qué no habla aquí nada del bautismo? Habla del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario que Él derramara su sangre para que usted y yo tuviéramos salvación y perdón de pecados, le guste o no le guste, pero así es lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Y sigue diciendo aquí, ya por último, mas la vianda firme es para los perfectos, o sea, la carne, aquellos que son maduros en el Señor, para que los que por la costumbre tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tal persona anda según el Espíritu, se refiere a la colocación de la fe en la cruz y según la carne y no en la carne, lo que se refiere a no depender de las obras. Y así le damos fin al capítulo número 5 del libro de Hebreos. El orden de Melquisedec. Jesucristo vino al mundo, murió por nosotros según el orden de Melquisedec para darnos vida eterna, hermanos. No son ceremonias, hermanos. No andes, yo ya no me peleo con ellos, hermanos, con estos de la unicidad. Yo ya no me peleo con ellos. ¿Para qué, hermano? Nunca van a entender. Todo interpretan a su manera, no van a entender nunca. Pero en aquellos años yo me acuerdo que me daba unas agarradotas con ellos, hermano, unas alegatas por horas ahí. ¿Cuál es el caso de estar argumentando cosas elementarias? Otros dicen es que no guardas el sábado. Es que tú no guardas el sábado, por eso tienes la maldición de Dios. Que tú no guardas el sábado, por eso estás divorciándote. Tú no guardas el sábado, por eso no vives victoriosamente. Otros es que tú estás contaminando el cuerpo del Espíritu Santo con carne de marrano. Cuando Pablo nos dice en Colosenses que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida. Esto de la salvación, hermano, es más allá que ceremonias. Es más allá que rituales. La salvación, hermano, tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y su sangre que Él derramó para limpiar sus pecados, mis pecados o mis pecados y sus pecados, como quiera ponerle. Y si usted no ha creído en Jesucristo, necesita creer en Él. Y si usted no se ha entregado a Jesucristo, necesita entregarse a Él. Y si usted es un cristiano de rutina nomás, por tradición, arrepiéntase, entréguese a Cristo de verdad y sirva a Dios. Porque hay vida eterna de por medio. Y esta vida eterna, hermanos, es solamente para aquellos que son obedientes. La promesa de la vida eterna es para aquellos que andamos en obediencia a Dios. Esto no es un cuento de palabras, hermano, un jueguito de palabras. Es que el pastor Pando cree de una manera, es que yo creo de esta manera, es que yo interpreto la Biblia de esta manera, no es que yo la interpreto así, no, señor. La Biblia se interpreta por sí mismo. Léala en todo su contexto y se va a dar cuenta que no es el pastor Pando, es la palabra de Dios. Amén. Las ceremonias nos salvan, las obras nos salvan. Salva a Jesucristo porque Él es el único digno de tomar la posición de sumo sacerdote eterno. No como aquellos que morían y morían cada rato, cada vez se los tenían que reemplazar. Porque eran sumos sacerdotes intercediendo ante Dios por los hombres y de repente se morían. ¿Y qué pasaba? Ponían a otro. Y se moría ese y ponían a otro. Hasta que llegó uno que se llama Jesucristo de Nazaret, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ofrece su vida no
en el templo físico que fue destruido en el año 70, pero lo ofreció en el trono de Dios. Y ese sacrificio ahí está delante de Dios para todo aquel que crea en Jesucristo, se entrega a Él y anda en obediencia, Él intercede por nosotros. Porque hay un solo mediador de Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. No hay salvación en María, no hay salvación en un papa, en un pastor, en nadie, en obras. Hay salvación si ponemos nuestra fe en Jesucristo y su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Hebreos capítulo 5. Bonita enseñanza, hermanos. Bonito mensaje ahí para nosotros, para aprender nuestra posición delante de Dios. Levántese, póngase las pilas, póngase firme y sirva a Dios. Si algunos no quieren, allá ellos. Algunos quieren andar en el mundo, que se vayan al mundo. Algunos quieren iglesias de entretenimiento, que se vayan a iglesias de entretenimiento. Pero usted manténgase firme en Dios, en la palabra, en su comunión con Dios, sirviendo a Cristo, amén. Aprendiendo la palabra de Dios, madurando y creciendo, amén. Y ya no sea niño, que necesita lechita todo el tiempo. Ya coma carne, ¿ok? Ya coma viandas. Ya coma comida sólida. ¿Para qué? Para que así como yo instruyo a mucha gente y enseño a mucha gente, usted lo puede hacer también. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Para qué? Para que sean firmes en Dios. ¿Por qué? Para que no sean llevados doquiera por todo viento de doctrina.